pero Diego creo que es un poco más joven que yo. Y vieron que dije, me ubiqué entre los jóvenes. Estoy viviendo mi año 65. ¿Ya le diste? ¿Ya está? ¿Perfecto? Bueno, buenos días para todos. Creo que es para todos nosotros un gusto que esté con nosotros aquí el doctor Rodolfo Saldain en esta instancia, en esta Open Lecture sobre los desafíos, el presente de la seguridad social, las perspectivas de la seguridad social. Ese fue el objeto de la invitación para Rodolfo, quien tan amablemente aceptó estar con todos nosotros. Lo voy a presentar, él es abogado, ya ustedes seguramente muchos lo conocen. Él es ex subdirector general de la Dirección General de Seguridad Social, hoy ya no existe esa repartición. Fue después director y posteriormente presidente del Banco de Previsión Social. Participó activamente en las reformas previsionales de nuestro país del año 95 y también de Costa Rica, si no me equivoco, por allá en el año 97. Es actualmente presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social. Justamente comentábamos el arduo trabajo que han tenido en este año y que va a ir culminando de a poquito hoy en una última instancia, por lo menos. Y es autor de una variedad de trabajos académicos, ¿sí? Entre los cuales destaco el último libro publicado en el año pasado, La Era de los Nuevos Viejos, Longevidad, Trabajo y Jubilación en el siglo XXI. Habíamos hablado con Rodolfo de que tenga libertad de tiempo, sin perjuicio de que la exposición seguramente esté organizada en unos 40 minutos, para que después podamos hacerle preguntas, intercambiar, debate, entre todos nosotros aquí los presentes presenciales, y también los que están ahí en el online acompañándonos. Así que, Rodolfo, todo el tiempo es tuyo y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Federico, muchas gracias a la universidad por la invitación a compartir esta mañana con ustedes, con alumnos, con profesores. De alguna manera, hablamos con Federico, yo siento que hay algo de mi casa acá también. Yo fui profesor durante unos cuantos años en un posgrado de tributaria que tenía la Católica en su momento. Antes fui profesor en relaciones laborales, hace ya de esto capaz que 20 años, 25 años. Y cada vez que vengo encuentro una universidad pujante y bueno, eso está muy bueno. Creo que me gusta mucho ver caras jóvenes acá. Generalmente uno cuando piensa en la seguridad social piensa en los viejos, las personas mayores. Yo uso el término viejo en un sentido plenamente respetuoso. Creo que cuando hablábamos del título del libro, La Era de los Nuevos Viejos, creo que el nuevo de alguna manera matiza el concepto de viejo. Ya vamos a ver un poquito qué sentido tiene eso. Busqué algunos senior, que es una palabra de español, la conocemos más, una palabra de origen latino que está reconocida en el español, pero realmente yo creo que el tema es que el envejecimiento hace que haya hoy una nueva concepción de la vejez. Y bueno, algo de eso vamos a conversar hoy. Yo voy a hablar primero, antes de las ideas que estamos manejando en materia de la reforma previsional, el entorno. El entorno en el que se mueve el sistema previsional y el entorno que vamos a tener a lo largo de este siglo XXI. La norma jurídica no está despegada, no está, digamos, se mueve en un determinado ámbito social, económico, político, y es fundamental eso en la hora de la aplicación de la norma y mucho más en la hora de la creación de la norma jurídica. Hoy estamos en esa etapa. En el origen, la previsión social estuvo absolutamente ligada al empleo. El empleo como centro, el trabajo. Así esa imagen es de los luditas. Los luditas fueron, digamos, bueno, un grupo que se opuso de alguna manera a la primera revolución industrial, a la pelea del hombre con la máquina. En la primera, a mí me gusta hablar de primera y segunda revolución industrial. No hablo tanto de, o primera y segunda era de las máquinas, tal vez más que revolución industrial. Una primera era de las máquinas, donde lo que se complementa es el músculo con la máquina. Y la segunda era de las máquinas, en la que estamos viviendo ahora, donde lo que se complementa es el cerebro con la máquina, ¿no? Es decir, esto no es desconocer que el auge, la terminología más en boga es hablar de primera, segunda, tercera, cuarta revolución industrial, pero me gusta más
este enfoque que, digamos, no es original mío, pero que creo que capta más la sustancia del fenómeno. La primera era de las máquinas, tiene lugar con la revolución industrial, ¿verdad? Con un primer momento de implantación y auge, y un segundo momento donde se dio una gran nivelación, o donde el efecto de la mayor productividad se derramó o cayó o fue a beneficiar al resto de la población. En la primera parte, es decir, en la parte de implementación y auge, tenemos todo lo que nosotros conocemos y hemos visto en materia de los cambios que se generaron a nivel de las ciudades, la expansión demográfica, el surgimiento del proletariado como grupo social, la movilización del campo a la ciudad, y una serie de problemas que empezaron a ocurrir de tipo socioeconómico, ¿verdad? Donde empezó a haber tensiones de carácter social, y allí aparecen algunos aspectos interesantes ya para la disciplina nuestra, es decir, el surgimiento del proletariado, sin duda. Es decir, en segundo lugar, aparece Bismarck, Otto von Bismarck, el canciller prusiano, alemán, de la década del 80, del siglo pasado, y a partir de su experiencia como político, militar, fue de los que lideró la invasión a Francia en la época de la Comuna de París. Bismarck tomó en cuenta esos movimientos sociales que había, ese malestar que estaba generado, fundamentalmente por lo que se conoce como la pausa de Engels. Todos ustedes han oído hablar de Marx y de Engels, supongo, y se conoce como la pausa de Engels ese periodo en el que el aumento de la productividad no implica un aumento de bienestar. Hay un aumento a nivel de la productividad, pero no se transmite eso a la gran masa de personas. Hay quien dice que hoy estamos tal vez en un entorno de características similares, o que podemos llegar a estarlo en breve, según cómo evolucione el incremento tecnológico y la productividad basada en las nuevas tecnologías. Bismarck generó el conjunto y fue el origen de los seguros sociales. El origen de los seguros sociales, que es el origen de la seguridad social, como institución, siempre hubo estructuras de protección social, ¿verdad? Pero como institución nacen en la Alemania de Bismarck y decididamente asociadas al mercado de trabajo. El lapso que hay entre el inicio de la revolución industrial y que realmente las personas pasaran a disfrutar de un mejor nivel de vida se mide en décadas y décadas, probablemente un par de siglos. Recién en las primeras décadas de este siglo XX, del pasado siglo XX, es que comienza a darse eso con lo que algunos autores, en una terminología que a mí me gusta, le llaman la gran nivelación. Empieza a haber un conjunto de acciones que llevan a que la disparidad o la heterogeneidad entre sectores sociales se atenúe. Eso tiene que ver con el Estado Social de Derecho y tiene mucho que ver con el New Deal de Roosevelt, generado a partir de la crisis del 29 como forma de salida de la crisis. El New Deal de Roosevelt implicó, por ejemplo, en Estados Unidos, la creación de la Social Security Administration, que no existía hasta entonces. Fue un gran impulso, muy similar en algún sentido al que Joe Biden se ha propuesto, pero que está encontrando una serie de obstáculos de diversas naturalezas. En ese contexto, un actor fundamental es William Beveridge, Lord Beveridge, el Lord de los pobres. Si ustedes están tan aburridos un día de estos, mírense Traidores, es una serie en Netflix, donde al comienzo, creo que en el capítulo 2, aparecen unos soldados británicos en el desierto del norte de África, leyendo un libro como desaforados, y era el informe Beveridge. El informe Beveridge es el informe que da origen a la seguridad social moderna, y Beveridge se planteaba la guerra contra los 5 gigantes. Los 5 gigantes eran la pobreza, era la ignorancia, el ocio,
y me faltan un par que no me los acuerdo de memoria. Prometo. Bueno, y estos soldados leían el informe Beveridge en el norte, ahí en el medio del desierto. Fue un bestseller. 720.000 ejemplares se vendieron del informe Beveridge. Es decir, te auguro mucho éxito con tu libro, Federico, pero no creo que sea Ni cerca. Sí, ni cerca. Pero bueno, Beveridge cambia la lógica un poco de la seguridad social y es en gran medida el padre de la seguridad social moderna. Allí se da también, bueno, el auge de las clases medias en la Europa, tiene que ver mucho con la socialdemocracia que gobierna por entonces, y una situación de crecimiento económico muy fuerte, con matices, por supuesto, y en un entorno demográfico que ahora después lo vamos a ver un poco, absolutamente distinto al entorno demográfico que tenemos en este siglo. El siglo XX fue el auge de la explosión demográfica, fue el periodo de nacimiento de la adolescencia como sector social. Mi padre, nacido en 1909, no tuvo adolescencia. Es decir, los mayores nuestros, de mi generación, no tenían adolescencia. Del pantalón corto al pantalón largo y al trabajo, ¿no? Probablemente mi generación, nacida en la década del 50 del siglo pasado, es la primera que empezó a vivir una etapa conocida como adolescencia. Este siglo es el siglo de, otra vez, de nosotros. Los que fuimos pioneros en la adolescencia, pasamos a ser el sector mayoritario a nivel de la población. Ya lo vamos a ver con un poco más de detalle. Vuelvo a Beveridge y vuelvo a este libro de Beveridge. Beveridge tiene varios libros, este es conocido como el segundo informe de Beveridge. Para mí este tiene un valor realmente muy, muy importante, y me detengo un poquito en el subtítulo del libro. La miseria genera odio, ¿no? Es el libro sobre pleno empleo de Beveridge, que inspira buena parte de las políticas socialdemócratas del siglo pasado, y donde el trabajo pasa a ser decididamente la principal forma de contribuir al crecimiento económico, de participar de los frutos de ese crecimiento, y también en la vida personal es lo que estructura la vida cotidiana nuestra. Probablemente no siempre fue así. Para los que son, y alguno habrá un poco diletante intelectualmente y que le guste el trabajo como área de estudio, recomiendo un libro muy reciente, se llama Work, Trabajo, de un antropólogo británico que se llama James Sussman. Él analiza el trabajo desde la edad de piedra hasta la irrupción robótica. Y digamos, básicamente lo que hace es un balance y un ojo puesto entre trabajo y ocio, ¿no? Es decir, tiempo dedicado al trabajo, tiempo dedicado al ocio, desde la edad de piedra, tribus, la agricultura, la sociedad industrial, bueno, y nuestra época. Y allí un tema que me quedó muy, muy marcado de ese libro es el rol liberalizador y culturizador del fuego, dominio del fuego, que permitió liberar muchísimo tiempo de lo que era el trabajo, digamos, para poder generar más bien desarrollos de tipo intelectual a nivel, digamos, allá, no, diletante, eso es un buen término para quienes nos gustan un poco ir a esas cosas. Realmente el trabajo está en la base de la seguridad social, y el trabajo hoy tiene muchas amenazas. Es decir, amenazas por la tecnología, amenazas por nuevas formas de organización del trabajo, y donde probablemente, es decir, está todavía por verse cómo va a evolucionar eso, pero seguro no va a ser como el trabajo del siglo pasado, que uno ingresaba en un lugar y estaba allí toda su vida y con una baja rotación de puestos de trabajo. Es decir, hoy ya se estima que hay por lo menos una docena de posiciones laborales que se van ocupando a lo largo de la vida, y probablemente eso crezca, con mayores periodos de desempleo, mayores periodos de recapacitación, etcétera, etcétera. Y ahí aparece entonces todo el tema de la segunda era de las máquinas, la que complementa nuestro cerebro con la máquina. Es decir, puede ser una época espectacularmente buena, pero nada garantiza que lo vaya a ser, ¿no? Es decir, probablemente muchos de nosotros, ustedes son todos nativos digitales, los que están por lo menos acá en la sala. Otros no tanto, y en algunos casos como el mío probablemente sea un early adopter de muchas de
las nuevas tecnologías. Es decir, yo debe hacer 25 años que no sé vivir si no tengo un notebook. ¿Ah? El notebook es parte casi de mi existencia. Lo tengo como bastante unido a mi cuerpo. No está garantizado que vaya a ser espectacularmente buena esta época, pero hay una gran chance de que lo sea. Los grandes temores obviamente tienen que ver con el efecto sustitución de mano de obra, de trabajo humano por trabajo de máquina. No es nuevo esto, ¿verdad? En el año 64 el presidente Johnson recibió un informe, el Memorandum on Triple Revolution se llama, donde un conjunto de expertos intelectuales, personas del mundo incluso sindical y demás, advertían sobre una triple revolución que se veía venir, que tenía que ver con la revolución de los derechos humanos, la revolución armamentista y la revolución cibernética, que iba a generar riqueza y bienes como nunca en la historia, y que eso iba a atentar contra el trabajo. Eso generó un montón de desarrollos en Estados Unidos que sería largo de detenernos hoy. Sin embargo, está muy claro el efecto complementación. Vamos a tener que trabajar con máquinas, sin duda, y eso exige cambiar algunas de las pautas, y con máquinas que no sabemos ni siquiera lo que van a hacer, ¿no? Por lo tanto, la formación permanente es una característica que deberá tener las próximas décadas. Hay también un efecto escala que se puede dar, es decir, es probable que se logren generar bienes y servicios mucho más baratos, y por lo tanto que haya una abundancia mayor de esos bienes. Pero eso es algo que habrá que ver. En el diagnóstico, ustedes saben que la Comisión de Seguridad Social de expertos que nombró la LUC, que designó el presidente del Poder Ejecutivo en función del mandato legal de la LUC, que me honraron con la presidencia, tiene dos misiones. Un diagnóstico que ya se hizo, está colgado en la web de la Comisión. Qué paréntesis, Rodolfo. Los alumnos de quinto año ya tienen ese diagnóstico, tienen que trabajar a partir de ese diagnóstico en el curso de Seguridad Social. Bien, bárbaro. Están esperando las recomendaciones. Está bien, las recomendaciones se votan hoy de tarde, hoy es el día. Allí nosotros, sobre este tema, decimos que la enseñanza histórica de todos los procesos de incorporación tecnológica es que a la larga son claramente positivos. El tema es que ocurre en la transición. Es decir, Carl Benedict es uno de los académicos americanos que más ha estudiado el tema. Fue de los que largó un poquito el tema de la sustitución de trabajo por máquinas con Benedict y Osborne. Después de eso, Carl Benedict escribió un libro que se llama Technology Trap, la trampa tecnológica, y allí lo que plantea o advierte es, bueno, hay quien dice que esto no es más que una nueva revolución industrial. Si así fuera, dice él, ya deberían estar prendidas todas las luces amarillas, porque pasaron 4 o 5 generaciones de sufrimiento desde que se instauró la revolución industrial en el siglo XVIII hasta que se vieron sus beneficios. Por lo tanto, el tema es la transición y el ritmo en el que ocurren los fenómenos. Si hay un ritmo de sustitución de trabajadores, bueno, ese ritmo de sustitución se acompasa con el de la generación de nuevos trabajos. Probablemente sí, probablemente no. Hay que estar muy atento a qué ocurre en esas transiciones. Ese es uno de los puntos que nosotros marcamos en la parte de diagnóstico. Pero también la biología. Las tecnologías radicales no tienen que ver solo con el trabajo, tienen que ver con nuestro cuerpo, tienen que ver con lo que es el cambio a nivel científico, que va seguramente a tener un impacto muy grande en un aumento de la longevidad y en la calidad de vida de esa longevidad. Y vamos a ver que probablemente también algunos otros, ¿verdad? Hoy ya tenemos técnicas terapéuticas y técnicas diagnósticas que son absolutamente novedosas. Y vamos a conversar un poquito más adelante un título de eso por lo menos. Es el título de la revista del MIT de septiembre del 2019. ¿En verdad nos acercaremos a un final de la vejez? Parece un poco futurología, pero ya vamos a ver que no es del todo, que no es del todo fantasioso.
y que probablemente allí además surja una nueva dimensión de la desigualdad social, que es necesario tenerla presente en todos estos aspectos. La dinámica demográfica. Uruguay, lo sabemos, es un país envejecido de larga data, es decir, no es un fenómeno nuevo. En esa serie histórica vemos que la población del mundo prácticamente no creció hasta la revolución industrial y a partir de allí explotó. Pero eso es un fenómeno que se acaba. La tasa de crecimiento demográfico a nivel global se está derrumbando. Y se está derrumbando fuertemente, incluso en países que eran la panacea, o la panacea no, digamos, no sería el término, que eran el prototipo de países de crecimiento demográfico, como China. China está perdiendo población ya en las próximas décadas y envejeciendo a un ritmo mucho más rápido que el uruguayo. Y eso tiene algunos impactos económicos muy interesantes. La población en el mundo crece solo en África. No hay mar Mediterráneo que vaya a lograr contener la tentación de cruzarlo. Se crece solo en África y crece en el entorno de la India. Ahí o el mar lo van a tener que hacer más profundo o más bravo, o otra posibilidad sería apoyar el desarrollo de los países africanos. La gente se mueve de donde no está bien a donde cree que va a estar mejor. Tal vez lo logre, tal vez no. Ahí hay un desafío bien importante. Hoy estamos un poco en esa encrucijada. Esto lo que significa es que la población del mundo envejece. Y no envejece al mismo ritmo, y eso tiene que ver con muchas cosas. Ahí tenemos cómo envejece en Estados Unidos y en la China. China envejece mucho más que Estados Unidos. La población en edad de trabajar de China se derrumba, producto de la política del hijo único, y esto es buena parte de la explicación de la guerra y el énfasis tecnológico en China. Se acabó la ventaja comparativa de China de la mano de obra barata. De acá en adelante China va a competir con tecnología, y eso hace que el mundo vaya a ser bastante diferente. Como ven, China y Estados Unidos envejecen de una manera totalmente distinta. De hecho, Estados Unidos no envejece. China envejece, Estados Unidos. La población en edad de trabajar de China, bien. ¿Qué pasa en el Uruguay? Me voy muy rápido, porque se nos va el tiempo. Uruguay envejece muchísimo en relación a América Latina. Ahí tenemos a la izquierda Uruguay, a la derecha América Latina. Uruguay tiene un envejecimiento de muy larga data que va llevando, como vemos en la gráfica esa, a que la población en el Uruguay se achica. De los 3,5 millones, grandes números que somos hoy, vamos a estar por debajo de los 3 millones en unas cuantas décadas por delante, si todo sigue como va. Y eso es lo que muestran estas que antiguamente le llamábamos pirámides demográficas. Hoy cuesta pensar que ya en el 2050, la de más arriba a la derecha, eso sea una pirámide. Los únicos grupos que crecen en el Uruguay es la de nosotros, los viejos. Y eso tiene una implicación enorme en la sociedad en todo sentido. Y sobre todo mujeres de mayor edad. La mujer por regla general vive 5 años más en promedio que el hombre. Eso tiene diferentes razones, básicamente son dos. Ese es el cambio en la estructura. La principal es esta. Es el derrumbe de la tasa de natalidad. Los demógrafos nos dicen que una población se reproduce cuando hay 2,1 hijos por mujer en edad fértil. Uruguay hoy está en 1,4 hijos por mujer en edad fértil. Y ese es un fenómeno que se dio muy fuertemente en los últimos 6 años aproximadamente. Es producto de algunas políticas específicas que han tenido un impacto muy fuerte, sobre todo en el embarazo juvenil de sectores vulnerables. Y eso no necesariamente es una mala noticia. Puede que sea una buena noticia, pero es un dato. Es un dato que marca un aumento del envejecimiento de la población uruguaya. Uno de los primeros trabajos que nosotros hicimos en la comisión fue una nueva proyección demográfica del Uruguay, porque la anterior que tenía el INE no recogía este fenómeno. Y aún pensando que lo que hay es una dilación de la maternidad, aún en ese caso se da ese fenómeno del achicamiento demográfico. No es solo el Uruguay, es un fenómeno general.
está ocurriendo prácticamente en todo el mundo, ¿verdad? Que eso lleva a que la población del mundo, para tranquilidad de Malthus, ya no sea la amenaza que se suponía que iba a ser. Lo otro es la esperanza de vida. La esperanza de vida crece fuertemente. Ahí tenemos una serie que va del 1900 hasta 2015. Está el mundo, Uruguay y Finlandia. Bueno, Uruguay es de los países con mayor esperanza de vida a lo largo de todo el siglo pasado, pero que ha ido quedando un poquito rezagado en la forma en que evolucionan otros. Puse Finlandia porque, bueno, hoy tenemos tanto con UPM y demás que cuando seleccionas algún país tienes que... Bien. La esperanza de vida a los 60 años es el otro elemento que lleva al envejecimiento, es el aumento de la esperanza de vida. Por cada año que pasa a los 60 años, los uruguayos vivimos un mes y medio más. Es decir, que en 10 años tenemos más de un año ganado de mayor esperanza de vida. Y esto tiene mucho que ver con una de nuestras recomendaciones en la comisión, que es extender el periodo de vida laboral. No es posible pensar en que con 30 años de aporte se puedan tener promedialmente 25 años de jubilaciones razonables. Eso no es posible. ¿Sí? Y en el siglo pasado eso era razonable porque había cada vez más jóvenes para financiar eso. Esa no es la realidad específica. Y eso es algo que probablemente nuestros decisores políticos todavía no están aquilatando con suficiente fuerza. Y es un tema donde creo que tenemos mucho para aportar desde el lado técnico. Una tercera tendencia del entorno es si estamos camino a tener una desigualdad sistémica creciente. Mi opinión es que sí, y eso es preocupante. Amartya Sen, que es el señor de la foto, habla de las capacidades y considera, digamos, la desigualdad o en su enfoque, digamos, de las capacidades es un enfoque de la libertad, pero de la libertad como capacidad real de poder tener el proyecto de vida que las personas quieren. Y allí hay diferencias realmente muy importantes en lo que son las capacidades que van desarrollándose, o que vamos desarrollando nosotros, los uruguayos. El año pasado en Uruguay nacieron 37.874 niños. Cuando la reforma del 95, la que creó el sistema mixto, las AFAPs y demás, nacían casi 60.000. Es decir, que hoy nace 40% menos de niños que los que nacían hace 25 años. ¿Dónde nacen esos niños? Esos niños nacen en las familias de primer y segundo quintil, fundamentalmente, ¿no? Es decir, eso significa que hay allí un tema de nivel socioeconómico y ese nivel socioeconómico se transmite a las capacidades de las que hablaba Amartya Sen. Y eso se refuerza cuando vemos los resultados de nuestro sistema educativo. Los resultados de nuestro sistema educativo nos indican que Uruguay es el peor de la región en materia de egresos y con una altísima segregación por nivel socioeconómico. Por lo tanto, buena parte de los uruguayos están teniendo una pérdida muy importante de su potencialidad. A los 20 años, apenas el 40% de los jóvenes uruguayos terminan la educación básica, media. Es el promedio más bajo en América Latina. Es un desafío gigantesco que tiene el país por delante. Y cuando yo oigo hablar de, ¿cómo es que hablan los argentinos? No es la brecha, ¿no? ¿Cómo es que le llaman? La grieta. Yo creo que la grieta no es política en el Uruguay. Puede llegar a serlo, creo que no lo es. Pero sí creo que vamos camino a una grieta de tipo social, que tiene que ver con esa enorme disparidad de potencialidad, sobre todo entre la gente, y ya no tan joven, porque esto viene ya de varias generaciones. Y esto tiene que ver, ustedes podrán ver que en el informe de diagnóstico nosotros le dedicamos un capítulo de la educación. ¿Sí? Desde la gente del Fondo Monetario, en una entrevista me preguntaban, ¿por qué le dedicamos un capítulo de educación? Bueno, porque en la economía del conocimiento, la capacidad de generar riqueza en un país va absolutamente ligada a la educación. Y ese es un tema,
que es un imperativo ético, naturalmente, pero es también un imperativo económico. No es un fenómeno solo del Uruguay. Este cuadrito que está allí muestra un estudio de un proyecto de la Universidad de Harvard, Opportunity Insight, que lo lidera Raj Chetty, es un economista muy joven, de primera línea, y que de alguna manera mide para Estados Unidos, sería interesante conocerlo por Uruguay, no lo sabemos, cuántos, según el año de nacimiento, si las personas tienen un mayor ingreso o menor ingreso que sus progenitores. Y la tendencia es a que eso, que fue una movilidad muy importante en el siglo pasado, va cayendo. Raj Chetty se inscribe de alguna manera en la línea de quienes hoy están cuestionando la meritocracia como gran forma de ascenso social, desde la filosofía política, etcétera, con ese cuestionamiento. Y donde la lotería de la cuna determina buena parte de la capacidad de productividad de las personas. Yo creo que es importante eso tenerlo presente. Y eso tiene que ver con lo que nos interesa a nosotros, porque ¿cuánto malestar toleran las sociedades? La desigualdad tiene un límite. Hay una explicación para los populismos que está ligada con la desigualdad, para las protestas sociales. Hay un autor serbio-americano, un economista, que está muy en auge hoy día, Branko Milanovic, que en un libro bastante reciente, Global Inequality, analiza la desigualdad a nivel de países y intrapaíses. Y particularmente, entre otras cosas, explica el auge de Trump por los perdedores de la globalización. Los trabajadores del cinturón industrial de Estados Unidos que vieron irse sus trabajos, se evaporaron sus buenos trabajos hacia China, etcétera, etcétera. Por otro lado, estamos viendo a nivel global que hay cierto malestar en esas sociedades, desde los chalecos amarillos franceses, y más recientemente acá en la vuelta a Colombia, por un tema de una reforma de tipo tributario, o Chile, por un tema que está absolutamente en proceso y que está llevando a una nueva constitución, elecciones políticas con outsiders y un descrédito fuerte de lo que era, para muchos, una especie de faro a nivel regional a seguir. Lo que plantea Branko Milanovic es que hay igualadores buenos y malos. Los igualadores buenos son las políticas públicas, son las instituciones. Y realmente el área en la que nosotros trabajamos es uno de esos igualadores buenos, que tienen que ver con el New Deal de Roosevelt y que tienen que ver con toda esa, digamos, onda de políticas. Y los malos son los igualadores que destruyen riqueza, es la violencia en sus diversas formas. Me dice que te avise faltando 10 minutos. ¿Estamos en eso? Muy bien. Voy a poner un poquito de apuro. Nuevas formas de la desigualdad a la vuelta de la esquina y que tienen que ver con nosotros. Es decir, hoy tenemos 2 mujeres, premios Nobel de Economía del año pasado, que su principal reconocimiento se debe a las tijeras genéticas, CRISPR, donde nos pueden evitar lo malo de nuestra lotería genética. Es decir, que tiene un enorme potencial en materia de mejorar la calidad de vida y también en otros riesgos, ¿verdad? Que tiene que ver desde el diseño de bebés, etcétera, etcétera, que si eso no se regula, alguien lo va a hacer un día. Todas estas empresas que figuran allí son empresas creadas por millonarios de Silicon Valley. Todas están enfocadas a detener o revertir el proceso de envejecimiento. Y esto que suena a ciencia ficción, ya no es tanto. Estas 2 drogas que figuran allí, la primera es una droga que está ya autorizada por la FDA, detiene y revierte el deterioro neurológico asociado al Alzheimer. Ya está en venta, $50.000 al año, es el costo. Se estima que una vez que logre un nivel de estabilidad, estará en los $15.000 al año. Es decir,
seguramente muchos vamos a querer esa droga y otras. Esa droga ya está autorizada por la FDA, tiene ese costo. Sé que en Argentina se comercializa, no sé en Uruguay, pero seguramente también. Ahora, ¿quién lo puede pagar? E incluso, cuando llegado el momento de que estén esos $15.000, veo complicado al Fondo Nacional de Recursos haciéndose cargo de eso, ¿verdad? Porque pensemos en cuántos vamos a ser los viejos, que somos. La otra de al lado es China. Está ya en proceso, en la última etapa del proceso de autorización por la FDA también, pero claro, cuesta $300 al mes. Bueno, habrá que ver cómo evoluciona, pero eso que no sé si se puede decir all age y sober, tal vez sea aventurado, pero están dándose fenómenos que aspiran a que algo de eso va a ocurrir. Bueno, ahí son un par de recomendaciones. ¿Qué tiene que ver todo esto con la reforma previsional? Me voy muy rápido. El nuevo entorno, esto ya básicamente lo hablamos, ¿verdad? Es decir, hay una serie de cambios, lo que se fue el siglo XX, lo que es el siglo XXI. Es decir, en este siglo, sostener las jubilaciones en base a transferencias de jóvenes a viejos ya no va a ser posible, salvo que estemos dispuestos a que la mochila que esté encima de la espalda de los jóvenes sea de un peso tal que se vayan. Es así de simple. Eso lo que nos lleva, bueno, paso muy rapidito acá. Bueno, un tema importante de eso es las nuevas contingencias del siglo XXI. Hay dos que claramente son muy, muy importantes. La obsolescencia laboral, es decir, va a ser muchísimo más rápida que en el pasado. Por lo tanto, aquella idea de la vida en 3 etapas, una etapa de estudio, una etapa de trabajo y una de retiro, no corre más. Es decir, esas fronteras van a ser mucho más lábiles, va a haber que estudiar toda la vida, va a haber que prepararse toda la vida, habrá periodos de inactividad y también va a haber periodos de formación y actividad en lo que tradicionalmente eran etapas de retiro. Y creo que está bueno ir reflexionando sobre eso. La otra, que es muy importante, es la dependencia de cuidados. La dependencia de cuidados es central en las dos puntas de la vida. ¿Quién cuidaba a los viejos? Mi padre fue el menor de 9 hermanos. Había un par de mujeres que habitualmente eran las que cuidaban a las personas mayores de la familia. Esa familia grande, extendida, ya no existe. Está muy limitada. La familia hoy, y más en el futuro, por lo que veíamos de la tasa de fecundidad, tiende a ser muy, muy pequeña. Y no es posible que recaiga ya tanto como recaía en el pasado en la mujer de la familia, porque la mujer hoy está con nuevos roles, en una nueva visión, con una nueva filosofía que, bueno, en este tiempo es bien diferente de lo que era en el siglo pasado. Por lo tanto, los cuidados para las personas mayores son un desafío gigantesco. Los países que han envejecido antes que nosotros es a donde tenemos que mirar. Y tenemos buenas experiencias y malas experiencias. Probablemente las buenas experiencias allí están asociadas a una nueva modalidad de seguro social, asociada a los cuidados y sobre todo a los cuidados de larga duración. Ese es el ejemplo de Alemania, de Japón, de Países Bajos y de otros países de esa región, de la región nórdica. Otro que tal vez no sea la mejor experiencia es España, donde el sistema de cuidados recae en los presupuestos públicos, es decir, no en un ahorro previo. Allí, con la crisis, ese sistema de cuidados se derrumbó. El modelo que en el Uruguay se instauró, que es muy incipiente en materia de cuidados para las personas mayores, alcanza apenas a un 6-7% de la demanda de cuidados, es todo un desafío hacia futuro. Y en la otra parte, hacia los niños, es decir, solo vamos a poder lograr un nivel de actividad de la mujer que se aproxime un poco más al del hombre si hay un buen sistema de cuidado y que sea amigable con la maternidad y con la infancia. Allí tenemos un avance importante con una política de muy largo plazo en Uruguay, que es el Plan CAIF, pero que cubre aproximadamente el 50% de la demanda. Hay una demanda muy importante que no está cubierta y obviamente no es para los sectores, digamos, medios y altos donde aparece el problema. Bien,
¿Dónde estamos? Voy a pasar muy rápido a esto, ya lo hemos visto de alguna manera. Bueno, esa es la tendencia del gasto en BPS si no hacemos nada. Esto meritaría alguna explicación, pero me la salteo. Esta es la tendencia del déficit. Es decir, si seguimos como vamos, un déficit cada vez mayor necesidad de recursos públicos, una mochila cada vez más pesada. Quiero detenerme un poquito en este gráfico. Ahí hay en el eje vertical el nivel de gasto público en Producto Bruto Interno de varios países, y en el horizontal la relación de dependencia demográfica por vejez, es decir, la población de 65 más sobre la población en edad de trabajar. Ustedes ven que Uruguay está muy alto en el nivel de gasto público, o más de 11 puntos del producto, el nivel de España. Allí hay países como Dinamarca, como Países Bajos, como Suecia, que están bastante por debajo de Uruguay en el nivel de gasto público, y que son bastante más viejos que Uruguay. Están corridos hacia la derecha y sin embargo están a la mitad en altura, ¿verdad?, en cuanto a nivel de gasto. ¿Son países que tratan mal a sus mayores estos? Seguramente no. Seguramente ni Países Bajos ni Dinamarca tratan mal a sus mayores. Y vamos a tratar de ver un poquito cuál es la razón de eso. Uruguay está allí, digamos, tenemos a Chile, vuelvo atrás porque casi que no se ve, 3% de producto en gasto público en pensiones. Chile tiene un sistema básicamente privado. Y ese bajo nivel de gasto público en pensiones está en buena medida en la razón de los chilenos en las calles hace un par de años, protestando por el sistema de pensiones. España lo tenemos por allá arriba, pariente de Uruguay, ¿verdad? Más o menos, pero mucho más viejo que Uruguay. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que Uruguay envejezca, va a ir todavía creciendo más su nivel de gasto. Por lo tanto, hay que actuar. Los mejores de la clase, que he corrido el título ahí, que lástima. Los mejores de la clase para mí son los países nórdicos. Es decir, ahí habla de Holanda, en verdad hoy es Dinamarca, Países Bajos. Y ustedes ven, en oscuro está lo que depende de transferencias entre generaciones, y en claro lo que depende del ahorro previo de las personas. Son países y la gráfica que nos muestra qué porcentaje del salario de actividad es reemplazado por la jubilación. Son países que tienen una muy alta tasa de reemplazo, pero que no está soportada básicamente en transferencias de jóvenes a mayores, sino que está soportada básicamente en ahorro previo de las personas mayores. Uruguay está allí a mitad de tabla, con un nivel de tasa de reemplazo incluso algo mayor que la media de la OCDE, y con, digamos, un nivel que recae mucho en gasto público, pero más o menos la tercera parte ya en ahorro previo. Chile, en la derecha, es el que tiene menor tasa de reemplazo y prácticamente todo a nivel de ahorro de las personas, el sistema privado chileno. ¿Cómo logran eso los mejores de la clase? Lo logran con esto. Este gráfico nos muestra cuál es el nivel de ahorro previsional que tienen sobre el Producto Bruto Interno. Los países nórdicos tienen casi 2 veces la mayoría de ahorro previsional en términos de Producto Bruto Interno. Uruguay tiene un 30% en las AFAPs. Chile, que es el líder en la región, tiene un 70%. Es decir, los países que envejecieron antes que nosotros, que han logrado un buen nivel de cobertura de la vejez y que no tienen un enorme gasto público asociado a eso, son países que tienen sistemas mixtos de muy larga data. Por eso, en las recomendaciones que vamos a estar votando hoy, nosotros decimos que el sistema mixto que hay en el Uruguay es de las cosas que hay que mejorar, pero que tiene que estar en el diseño del sistema. Me salté un poquito de los temas del diagnóstico. Rápidamente, acá, bueno, hay cosas que están muy bien. Ahí están las dimensiones que habitualmente se miden en un sistema. Cobertura, suficiencia, sustentabilidad o, digamos, justicia intergeneracional y equidad intergeneracional. Voy a pasar muy rápido en esto. El dibujito, cuando están los ojos abiertos, quiere decir cuidado, atención, como es obvio. Cuando el dedito está para arriba es que vamos bien, y cuando está para abajo lo contrario. Vamos muy bien en cobertura de PEA, pero cuidado.
las nuevas tecnologías y los cambios en el mundo del trabajo nos levantan una alerta. En materia de cobertura de los mayores vamos súper bien. Uruguay tiene prácticamente el 95% de los mayores cubiertos por una prestación de seguridad social. Y esto tiene un impacto muy grande en lo que es las tasas de pobreza o la incidencia de la pobreza. Entre los mayores 2% y entre niños y jóvenes 10 veces más. Ojo. Estamos muy bien ahí en los mayores, pero ojo. En cuanto a suficiencia, en materia de pobreza, ese dato que les comentaba, razonablemente bien estamos en materia de sustitución de ingresos, pero con algunas alertas, ¿verdad? Sobre todo, va a haber que adecuar los pilares contributivos para poder responder a vidas más largas. Y ese es el drama que tenemos por delante. Que es una buena noticia, vidas más largas, pero hay que administrarlos y financiarlos. Estamos muy mal en justicia intergeneracional, por lo que veíamos, el tamaño de la mochila que ustedes tienen una deuda que se las podemos calcular, pero todos ustedes ya deben unas cuantas decenas de miles de dólares y van a deber unas cuantas más. Así que van a tener que ser muy productivos para bancarnos a todos nosotros. Miro las caras acá en el auditorio que son básicamente jóvenes, ¿verdad? Y en materia de equidad intergeneracional también estamos bastante mal. ¿Qué es lo lógico? Cada peso aportado por una persona debería rendirle lo mismo. Sin embargo, le rinde absolutamente distinto según el sector de actividad en el que esté. En algunos, un peso aportado le puede rendir una unidad de beneficio previsional, en el otro 5 unidades, o bueno, una heterogeneidad muy marcada, y allí hay uno de los temas que vamos a estar abordando nosotros. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos bien, Rodolfo, si querés 5 minutitos más tenés. Perfecto. Perfecto. Hoy vamos a estar votando el informe de recomendación. El informe de recomendaciones, hay un documento borrador que está colgado en la web, este va a tener algunos cambios, pero tiene algunos principios explicitados en los que se inspira. Un principio de igualdad y de reglas de convergencia. Esa gran heterogeneidad, nosotros entendemos que tiene que regirse, y ahí el concepto que tomé es de un hombre de la casa, es el de Martín Rizzo, en un artículo sobre el tema, analizando una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. El principio de igualdad implica en esto que ante una misma contingencia, todos los uruguayos deberían tener la misma protección, y con un mismo costo, llamémosle. Esto no implica que no haya que reconocer diferencias, y el principio de igualdad tolera que haya diferencias siempre, dice Martín, se supere un triple test, que haya un sólido fundamento para la diferencia, que sea una diferencia legítima y que haya una relación de proporcionalidad entre el tratamiento diferencial y el fundamento. Eso lo recogemos expresamente en el documento. En algún momento había citado Martín en la nota al pie, no me acuerdo si se mantiene en el documento, pero debería mantenerse. ¿Qué significa esto? Esto significa que para llegar a eso hay que, de alguna manera, lograr que los sistemas converjan hacia eso, porque tenemos realidades totalmente distintas. ¿Cómo se calcula la jubilación en los sistemas? Vamos a poner un ejemplo, la base de cálculo. Tenemos la mitad de los efectivos militares lo calculan en base al último sueldo, porque están en el régimen viejo militar. Los otros en base a los últimos 5 años. Igual policías. Bancarios, 10 años. Profesionales universitarios, 3 años. BPS, 20 años, 20 mejor. Y notarial, 30 mejores. ¿Cuál es el fundamento para eso? Sí. Tiene que haber diferencias. Es lógico que un militar, un policía activo, es decir, el que es el policía ejecutivo, el militar combatiente, no puede tener 65 años. ¿Ah? Ahí tiene que haber un retiro que sea diferente. Es decir, pero ese retiro diferente da derecho a que se le calcule la jubilación, el retiro sobre el último sueldo, y con una tasa de reemplazo del 100% o más, o que los profesionales tengamos un régimen tan distinto del resto. Bien, nosotros nos orientamos a un principio de igualdad, y por eso estamos proponiendo que todos los nuevos que ingresen al mercado de trabajo
vayan a un régimen mixto como el que administra el PP. Convergencia. ¿Cuál es la regla de convergencia que proponemos? Es una regla de transición que se inspira en los convenios internacionales de seguridad social. Los convenios internacionales de seguridad social determinan los derechos de cada jurisdicción en función de la proporción del tiempo que se trabajó. Pues bien, se totaliza el tiempo de trabajo, en Uruguay y España, por ejemplo, 15 y 15, por decir un número. Es decir, cada país liquida como si los 30 fueron de su país, es decir, en base a lo que se le aportó a su jurisdicción, y paga en proporción al tiempo que se le aportó. España va a pagar la mitad y Uruguay va a pagar la mitad de la jubilación. Acá lo que nosotros estamos proponiendo es que en la formulación más pura como principio, lo que se generó por las reglas vigentes hoy se liquide por las reglas vigentes hoy en proporción al tiempo global de la vida de la persona. Y lo que se trabaje a partir de que rijan las nuevas reglas en función de esas nuevas reglas. Es una aplicación pro rata tempore que busca el pleno reconocimiento no ya solo de los derechos adquiridos, sino de los derechos en curso de adquisición. Desde ya sabemos que hay algún sistema que no tolera eso. Por ejemplo, el de los profesionales universitarios. Lamentablemente, el grado de desequilibrio financiero de la caja de profesionales requiere cirugía mayor. No se arregla con eso. Principio de equidad es otro de los que planteamos expresamente y que tiene que ver con justicia conmutativa y con justicia distributiva. Recibir en función de lo que se da, por un lado, ligar el beneficio con el aporte, y bajo una regla que tiende en el largo plazo a ser igualitaria, cada peso que rinda lo mismo. Sin embargo, sabemos que no todos los uruguayos tienen chance de aportar lo mismo, porque hay muchas lagunas de aportación. Es decir, lo que se llama la densidad de aportación tiene mucha heterogeneidad. Y tenemos muchos uruguayos que, en la media, en total, se aporta aproximadamente por un 66% del tiempo que pasa cronológico. Es decir, que hay 2/3 partes que las personas aportan y 1/3 que las personas no aportan. Por lo tanto, allí es necesario tener alguna contemplación y nosotros eso lo estamos previendo a través de 2 instrumentos que son el ingreso mínimo garantizado y las pensiones no contributivas. Por el lado de la justicia distributiva. Bueno, justicia entre generaciones, ya lo hablamos bastante, y los otros principios creo que también. Me voy muy rápido a la arquitectura que estamos planteándole al sistema. Estamos planteando un sistema que tenga diferentes pilares. Es un principio de política pública que es muy difícil lograr diversos objetivos con un mismo instrumento. Para diversos objetivos, diversos instrumentos. Entonces nosotros estamos planteando fundamentalmente 5 pilares. Podemos resumirlo de otra manera. Allí yo hice el planteo por el lado de 4 pilares, pero podría haber uno más que estamos pensando, pero que ya es mucho más etéreo y que tiene que ver con regular algunos negocios jurídicos que tienen que ver con, por ejemplo, venta de una propiedad, hipoteca revertida y demás, que ya nos vamos un poquito de tema. Planteamos básicamente un pilar 1, como el que conocemos, BPS, un pilar de reparto, transferencias intergeneracionales, con un perfil igualitario para todos los nuevos trabajadores. Un segundo pilar de sustitución de ingresos también, hasta los niveles 3 de aportación al BPS, similar a lo que es hoy el régimen AFAP. Y un nivel adicional, complementario, de ahorro voluntario, que tendría básicamente, esto ya existe hoy, pero no tiene desarrollo. Y lo que estamos planteando son básicamente 2 instrumentos. Uno es facilitar esos esquemas de ahorro voluntario a través de múltiples mecanismos que generen automatismos. La economía del comportamiento nos ha enseñado que las personas somos procrastinadores, no tomamos las decisiones en el momento oportuno, y que si tenemos esquemas fáciles, eso funciona. Allí hay una serie de instrumentos que estamos proponiendo, y uno
que le llamamos ahorro por consumo. En términos económicos es una contradicción en los términos. El consumo es lo contrario al ahorro, pero estamos proponiendo esa denominación un poquito a propósito, y es reorientar un gasto tributario o renuncia fiscal. Gasto tributario es aquello que el Estado renuncia a cobrar para fomentar una determinada conducta. Estamos planteando que el actual gasto tributario, que está destinado a fomentar el uso de los medios electrónicos de pago, que son 2 puntos en la tasa básica del IVA y 9 si es en servicios gastronómicos, se oriente a una cuenta de ahorro voluntario de las personas. ¿Qué significa eso en términos de volumen? Es aproximadamente un 10% de las transferencias mensuales a las cuentas de ahorro en las AFAPs. Quiere decir que tiene una materialidad significativa y fundamentalmente está orientado a aquellas personas que quedan fuera del pilar que allí se denomina pilar cero, de suplemento de beneficios, de los beneficios vía el ingreso mínimo garantizado. Esto es bastante más complejo y podemos profundizarlo en alguna pregunta que vaya apareciendo. Yo voy a dejar por acá para dar lugar espacio a las preguntas y así a título final, seguramente hoy vamos a estar tomando decisiones en materia de las recomendaciones. El documento, como todos, va a estar colgado en la web de la comisión. Una política que decidimos fue de total transparencia en el trabajo de la comisión. Nos parece que cuando hay temas de esta importancia social, de esta dimensión social, debe trabajarse con todo arriba de la mesa. Y bueno, sabemos que va a venir después una etapa política compleja, donde uno de mis ídolos intelectuales es Churchill. Churchill tiene una frase que para mí es espectacular y que dice que un político se transforma en estadista cuando deja de pensar en las próximas elecciones y empieza a pensar en las próximas generaciones. Bueno, acá va a haber una oportunidad de que nuestros políticos se muestren en esa línea de pensamiento. Vamos con las preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rodolfo, por la brillante exposición. Además, nos pusiste en contexto de por qué estamos discutiendo esto hoy en día, cuál es el motivo de analizar o de diagnosticar nuestro sistema y cuál es el motivo de por qué tenemos que sentarnos a pensar, y no ya a largo plazo, sino hoy mismo, a hacer modificaciones a nuestro sistema. Un tema que no dije, nada de esto tiene efectos ni en este gobierno y casi que en el que viene tampoco. Es decir, el que hace esto no está pensando en ni siquiera que el próximo gobierno le vaya a beneficiar, por lo menos fiscalmente. Creo que ayuda al clima de negocios, por ejemplo, claramente. Perdón, Muchísimas gracias por tu exposición, como te decía. Fue muy elocuente de en dónde estamos parados, ¿no? Y hacia dónde tenemos que ir, por lo menos una interesante proposición ahora esto último que estabas planteando, que se está barajando y que se está por votar hoy mismo. Ojalá podamos acceder a ese texto del informe final en breve con esas recomendaciones y verlo plasmado después quizás en un proyecto de ley en el corto plazo para transformar nuestro sistema. Bueno, muchachos, tienen la palabra. Ya alguno de ustedes me dijo, yo no voy a decir los nombres ahora, pero me ha dicho que tenía preguntas de antemano para formularle. Así que con mucho gusto, comentarios, preguntas. Yo tengo 4 preguntas acá anotadas ya de antemano. Pero les quiero dar primero a ustedes la palabra. Son tímidos, te dije, ¿viste? Sí. Son gasoleros. Sí, el otro día hice una presentación en un colegio, en el José Pedro Varela, y la verdad que los gurises me sorprendieron porque intervenían y con un criterio y ojo en las preguntas. Vamos, a ver, ¿quién dice yo? Dale. ¿Se me escucha bien ahí? Sí. Tu nombre. Bueno, yo soy Diego Cabrera, estudiante de quinto. Y mi pregunta capaz que es un poco lógica, ¿no? Pero, ¿es posible, por ejemplo, crear un sistema de seguridad social que contemple la situación de cuando tenemos un envejecimiento que es progresivo hacia adelante? Y que contemple una situación donde el envejecimiento es al revés, o sea, se disminuye
y sea un sistema único, por ejemplo, digamos, bueno, en el futuro sabemos que la población está envejeciendo, entonces el sistema ahora funciona de tal manera y se prevea después de esa etapa de envejecimiento. Digamos, bueno, sabemos que ahora no estamos envejeciendo tan rápido, entonces el sistema funciona de esta forma. Sí, mira, sí, yo te diría que no es tan utópico. En ya es casi que un estándar de todas las reformas en los países de la OCDE, incluir una cláusula que asocia edades de retiro y asocia también la fórmula de cálculo de los beneficios a la evolución de la esperanza de vida, con una indexación automática o casi automática. Es de esperar que la esperanza de vida no caiga, ¿verdad? Pero sí puede ralentizarse su evolución, ¿no? Entonces, hay algunos países, por ejemplo Dinamarca, por cada mes de mayor esperanza de vida, aumenta un mes la edad jubilatoria. Otros países, y esta es la recomendación de la Unión Europea, aplican la regla de 2/3. Por cada 3 meses, para decirlo, 2 meses más de trabajo y 1 mes más de aumento en la edad mínima de retiro. Reglas de ese tipo están prácticamente en toda la Unión Europea hoy. La tienen, bueno, países como Países Bajos, te decía, Dinamarca, Suecia, España la introdujo y ahora la está derogando, hay todo un lío, ahí tiene un problema importante España. Holanda, Países Bajos en la parte de los fondos ocupacionales, que como vimos son muy importantes, allí vía negociación colectiva, tuvo un debate muy grande con los holandeses en la calle, cosa que nos puede resultar rara pensarla, y se entendió que no había habido un suficiente crecimiento de la esperanza de vida para mover las reglas. Esos automatismos se están incorporando y bueno, nosotros estamos proponiendo también incorporar un automatismo de ese tipo acá. Veremos qué es lo que pasa. Está en una de las recomendaciones. Ya me comentaba Rodolfo, el informe va a andar en las 120 páginas más o menos. Esto es un esquema lo que nos trajo hoy en día, bastante profundo el estudio, después de, ya hablábamos, ¿no? Más de un año trabajando en este tema en la comisión, ¿no? Así que gracias por la pregunta, Diego. Los demás, compañeros, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario? A mí me... Nombre. Juan Pedro Torres de Quinto también. A mí lo que me parece más novedoso es el tema de los ahorros voluntarios. Me parece que también, por lo que hemos visto en clase y lo que hemos hablado también, me parece que ahí está la gran diferencia entre nosotros. Nosotros y los países que hemos hablado, Dinamarca, Holanda. Pero por otro lado también, en Uruguay está la realidad que el empleo joven tiene un ingreso muy bajo y tenemos una carga impositiva que también es bastante alta, que eso no quiere decir que en países como Holanda, Dinamarca no haya una carga impositiva alta, que de hecho lo hay, son los países que más se pagan impuestos, pero también son los países que tienen mejor renta de Europa. Entonces, ¿cómo es posible que Uruguay pueda fomentar un ahorro voluntario con una carga impositiva tan alta cuando los sueldos o los salarios que empiezan a tener un excedente un poco mayor, empiezan a darse mucho más avanzada el ciclo de vida? En la vida, y cómo va a dar el tiempo para que ese ahorro individual voluntario sea significativo. Claro, es suficiente como para todo el resto de la vida que después para que no tenga actividad. Viste que tenemos algunos muy bien pensantes, No, Diego y... Sí. Y sí. En el tema del sí. Por ejemplo, en los países nórdicos tienen un impuesto muy bajo a las transferencias patrimoniales. Creo que una de las formas para ahorrar para el futuro también es adquirir patrimonio inmueble. Entonces, y acá es muy alta el impuesto a la transferencia patrimonial. Creo que también ahí es. Sí, yo vengo hace ya muchos años hablando de esto del ahorro, de la necesidad de aumentar el ahorro. Y ahí tengo básicamente dos argumentos que
detractan un poco la idea. Uno es, bueno, pero ¿cómo vamos a ahorrar si apenas llegamos a fin de mes? Ese es uno. El otro es la dificultad de encontrar canales de ahorro fácil. Y el otro tiene que ver con el ciclo de vida de las personas. En esto hay aspectos que son de matemáticas, como realmente lo que tiene que ver con el ciclo de vida, cuando uno está formando su familia, formando su entorno, comprando de pronto una casa, aunque cada vez los jóvenes compran menos, no solo por un tema de ingresos, sino está habiendo un cambio, digamos, en la pauta cultural. Pero realmente hay sí algunas dificultades que son relevantes en alguna etapa de la vida. Por eso esta idea de reorientar lo que ya es un gasto fiscal hacia el ahorro. La política de que paguemos con tarjeta de débito, de crédito, o ese medio de todo, yo creo que eso ya cumplió su objetivo, ya logró esa pauta cultural, y la idea sería transferir ese esfuerzo fiscal a el ahorro previsional. No me lo llevaron, yo era partidario que en un horizonte de 5 años, después que eso estuviera funcionando, se mantuviera si la persona también ponía un poquito, ¿no? Aunque no fuera lo mismo, pero que hubiera una suerte de matching contribution, así se le llama en la literatura internacional. Porque uno tiene que ayudarse a que lo ayude. Bien. Y el tema cultural es central. ¿Qué es lo que se ahorra? ¿Lo que sobra después o se ahorra antes? En esto nuestra sociedad, bueno, tiene muchas tentaciones para el consumo. Creo que hay que generar alguna idea y seguir hablando sobre la necesidad de aumentar esos niveles de ahorro de tipo previsional, porque de lo contrario, bueno, la seguridad económica en la vejez va a estar bastante complicada. Yo me hago perfectamente cargo que a los 20 años, es decir, o a los 25 o a los 30, es muy difícil pensar en la seguridad económica en la vejez. Por eso el Estado tiene un rol de ayudar. Y la forma en que nosotros estamos pensando de ejercer ese rol es haciéndole ver a cada uruguayo que cada vez que consume, una parte va a su ahorro. Después veremos eso cómo se lo puede instrumentar. Y bueno, hay sí allí desafíos grandes. Yo creo que el cultural es muy importante. Siempre cuento una anécdota de una persona que tengo en mi entorno, que no es uruguaya, viene de un país de Haití, donde no existe el Estado. Es una persona que no tiene un alto ingreso salarial para nada, pero primero ahorra. Hay que pagarle el sueldo en 2 etapas. Una va a una cuenta en dólares donde ahorra y otra va en pesos. Después, la persona se mueve con lo que tiene la cuenta en pesos. La cuenta de ahorro no lo toca. Y es un tema, digamos, ¿pero por qué es eso? Porque viene de un lugar donde no hay ninguna forma de seguro social de nada, ¿sí? Entonces tiene una cultura de ahorro incorporada. Bueno, nosotros no la tenemos, y no digo que haya que ser extremista, ¿verdad? Pero creo que hay mucho para trabajar por ese lado. Te agradezco mucho la pregunta, Juan Pedro. Y bueno, hay que trabajar en eso. ¿Algún otro, Federico? Ahora se están peleando por preguntar, ¿viste? Sí, está bien. Tenía uno la mano levantada, se van prendiendo los motores, te decía. Mi nombre sería Salino, de 5 años de edad. Una pregunta un poco más específica era con relación a que al inicio de la charla que el trabajo está en la base de la seguridad social, pero yo imagino que desarrollar el trabajo formal, lo regularizado, ¿y qué pasa con el trabajo informal? Después en el diagnóstico que ha ido a la baja en los últimos años, porque en el 2006 era un 25%, y en el 2019 era solo un 25%, que varía bastante, pero ha ido a la baja, y mi pregunta está un poco orientada en cómo puede amenazar ese modo, digamos, de baja, el tema de la pandemia del COVID, y qué herramientas podría dar para que sea. Bien. Uruguay es en la región el país con menor tasa de informalidad en su economía, pero igual es muy alta. En líneas generales, 1 de cada 4 trabajadores en Uruguay es informal.
Es un número realmente importante. En general, los sistemas de seguridad social no son sistemas pensados para ayudar a la formalización, pero sí pueden, por lo menos, no desincentivarlo. Una de las recomendaciones nuestras es, por ejemplo, no aumentar la carga tributaria sobre el trabajo. Pensamos que ya tiene una carga tributaria que, bueno, en otros países que es más alta, pero que en un contexto de dificultades de empleo no debe aumentarse la carga tributaria sobre el trabajo. Allí hay un punto que probablemente no tengamos plena coincidencia con algunos de los compañeros de la comisión. Y si pudiéramos incrementar en algo, que lo estuvimos estudiando, haríamos un incremento en lo que es el nivel 3. Ustedes saben que la aportación hoy se divide nivel 1 hasta 67.000 pesos más o menos, nivel 2 hasta 3 veces ese valor, y por encima de ese nivel, o nivel 3 es el de los 202.000 pesos, y por encima de ese nivel no hay aporte patronal ni personal. Nosotros evaluamos la posibilidad de subir ese nivel 3 para lograr financiamiento para una especie de subsidio más fuerte a la formalización de trabajadores jóvenes. Los números no dieron. Igual lo mantenemos en la recomendación como tema a seguir viendo. Es decir, una forma donde se subsidie en 2 o 3 años del aporte de los nuevos trabajadores, pero lo mantenemos como recomendación de estudio, no como recomendación de tipo normativo. La otra parte de la pregunta de Federico tiene que ver con la pandemia. La pandemia, bueno, está ahí. Federico era el otro que tenía la bueno, pregunta. yo entendí Federico. Sí, yo le dije Federico, pero era el otro muchacho. La otra parte de la pregunta de Ezequiel, entonces, vinculada a la pandemia, parecería que estamos saliendo de eso. Los últimos números muestran una recuperación de la tasa de empleo y una disminución o atenuación de la tasa de desempleo. Creo que en esto hay que mirar más la de empleo que la de desempleo, porque en la pandemia ni siquiera se buscaba trabajo, no valía la pena, entonces no figuraba en la tasa de desempleo. Pero sí está claro que también va a haber algunos cambios en la estructura del empleo y que probablemente no ayuden a la formalización. Por ejemplo, mayor trabajo a distancia, que ahí hay todo un desafío, ¿verdad? Creo que desde el rol de la seguridad social lo fundamental es mantener aquellas cosas que ayudan a la formalización, como es FONASA. FONASA ha sido clave en la formalización, y evitar cargas sobre el factor trabajo que desincentiven a la contratación y la contratación formal de trabajadores. Ahora sí, Federico. No, mi nombre es Federico Pereira. No, la respuesta la verdad que fue muy completa y abarcaba lo que yo iba a contestarle. Respuesta comprensiva, entonces. Perfecto. No, a mí me interesó que plantear el sistema de cuidado como desafío por el tema de familias con chicas, el rol de la mujer, porque es otro. Y, o sea, no estoy muy interesada en el sistema nacional de cuidado que tenemos acá, pero sí recuerdo en la jornada de debate feminista en 2018, fue una charla que se hablaba de eso, y bueno, dos ejes que planteaban las mujeres decían como que en realidad la inscripción porque las personas que trabajan ahí también son mujeres, y plantean un montón de falencias en cuanto a demoras y eficiencias del Sistema Nacional de Cuidados. Y quería saber, o sea, cuál es tu opinión sobre cómo se puede hacer frente a ese desafío de darle solución a los cuidados en esta nueva coyuntura de familias distintas y otros para la mujer. Bien. Nosotros en el informe que se va a votar hoy hacemos un capítulo inicial que tiene que ver más bien con la sociedad del envejecimiento. Pensamos que esto debe tener una visión más bien de tipo holístico, que no debe limitarse al tema jubilatorio. En eso, por suerte, coincidimos
con la visión de un informe muy reciente presentado al gobierno francés, el informe Blanchard-Tirol. Blanchard-Tirol son 2 premios Nobel economistas, que Macron les encargó liderar un equipo de economistas internacionales para analizar los principales desafíos de la economía francesa para las próximas décadas. Uno de los 3 capítulos es el que tiene que ver con la demografía. Y ellos proponen un enfoque de esas características. En esa primera parte, que son temas que están más allá de lo que es el cometido o el cometido legal de la comisión, nosotros decidimos incursionar igual y distinguimos un poquito semánticamente. Allí hablamos de se sugiere, y en la parte que sí es el mandato legal hablamos de se recomienda. Es como un matiz, ¿verdad? Pero solo. Y nosotros estamos sugiriendo que el sistema de cuidados tenga, en lo que tiene que ver con los viejos, con los cuidados hacia las personas mayores, esté orientado, que se considere la posibilidad de un seguro social, mediano plazo, no en el inmediato. Obviamente, todo esto tiene que ver con la productividad de la economía. Una economía próspera seguramente va a poder abordar eso mejor que una economía que no lo sea. Pensar hoy en generar un seguro social para eso puede ser algo demasiado desafiante, pero vale la pena que eso esté en la agenda. Y en materia también en esa materia planteamos la necesidad de formar cuidadores. Una de las áreas a nivel global de crecimiento, de empleo, es en el área de cuidados. Uruguay ha hecho experiencias que son razonables en ese sentido, pero debe profundizarlo. O sugerimos que las profundice. Y en materia de cuidados asociados a los niños, nos parece que si bien hay una muy buena experiencia, hay muchísimo por avanzar. Yo no estoy interiorizado del Sistema Nacional Integrado de Cuidado, de cómo funciona en esos aspectos más operativos, como probablemente los que aparecieron en la charla a la que tú hacías referencia. Pero sin duda, para lograr una inserción de la mujer en el mundo laboral y lograr una realización profesional, personal, y compatibilizar con la maternidad, son imprescindibles. Entonces, bueno, es un tema a seguir viendo y abordando. No estoy en condiciones de ver operativamente o opinar operativamente de cómo funciona. Sí, estadísticamente hay una mitad de demanda de cuidados para niños que no está cubierta. Bueno, y allí hay un desafío que sería bueno que se pudiera abordar. Y además, Rodolfo, creo que hay bastante coincidencia a nivel mundial que el futuro del trabajo se va a concentrar en los cuidados, o en gran parte es por lo menos un tipo de trabajo que difícilmente sea sustituible. Correcto. Sustituible por las máquinas que tú nos mencionabas hoy en esta segunda expresión del maquinismo moderno, por así decirlo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, muchachos, que tengan? Yo te voy a hacer solo una porque si no te voy a abrumar. No tengo problema, Imagínate. A mí me parece importante quizás conocer tu opinión, Rodolfo, por el contexto en el que estamos. Ya algo nos adelantaste en tu presentación, el trabajo migrante, ¿no? El trabajo migrante y el futuro quizás del derecho internacional de la seguridad social. Pleno siglo XXI, pero hoy ya pleno siglo XXI avanzado, y creemos que sí, en Uruguay es una problemática y un desafío importante para abordar. ¿Cuál es tu opinión sobre ese punto? Bueno, complejo. No, es complejo pero fascinante. Voy a ver si logro ubicar acá una de las presentaciones, una cosita, así, un detalle. Bueno, no sé qué toqué, ahí metí la pata. Nosotros estamos teniendo hoy, notoriamente, ahí va, a eso, quédate ahí, en la de arriba, la anterior, estamos teniendo hoy migraciones, lo vemos, somos receptores de migración. Y eso es algo que en lo personal lo veo como muy positivo. Igualmente tenemos 2 debilidades fuertes. No sabemos cuántos son, no hay datos confiables.
Uruguay no tiene estadísticas migratorias confiables porque solo mide entradas y salidas por el aeropuerto de Carrasco, y las migraciones que estamos recibiendo hoy vienen por Rivera, por el Chuy, vienen por todos lados, no necesariamente por acá. Otro desafío es que el saldo neto de uruguayos migrantes sigue siendo negativo. Es decir, sigue habiendo más uruguayos que se van que uruguayos que vuelvan al país. Y los uruguayos que se van en general son uruguayos que se llevan una buena mochila de capital intelectual. Allí hay un desafío. Ahora, ¿por qué quería volver a esto? Es bien que allí hay 3 escenarios. No sé si esto, bueno, está marcado con una luz, acá no tiene sentido. El rojo, el azul y el gris. Eso tiene que ver con cómo evolucione el salario en relación al ingreso global de la economía. La doctrina clásica económica dice que en líneas generales el ingreso salarial participa del Producto Bruto Interno en una proporción relativamente constante. Entonces, si eso ocurriera, si esa propiedad se diera, es uno de los hechos estilizados que usan los economistas, ¿qué ocurriría? Ocurriría un fenómeno que vemos allí como proyectado en el escenario rojo, y es que habría un crecimiento del salario real muy importante a largo plazo, porque habría una masa salarial que crece con un número de trabajadores que cae. Eso implica más salario real. Eso, en términos de egresos de la seguridad social, es más gasto. Es más ingreso por un lado, pero es más el más gasto que el más ingreso. Por eso en la otra gráfica, el escenario rojo es el que tiene el mayor déficit, por la forma en que se ajustan las jubilaciones, por índice medio de salarios. ¿No? Ahora, ¿qué efecto puede tener en el largo plazo un crecimiento del salario real? Y lo ato acá con tu tema. Es decir, claramente Uruguay, que ya es atractivo para recibir migración, se va a tornar más atractivo todavía. En un contexto regional con países que no le vemos en el horizonte el fin a los problemas. Nosotros estamos recibiendo mucha población dominicana, venezolana, cubana, probablemente argentina, pero de otras características de pronto. Y si nosotros tenemos una economía con una relativa prosperidad que implique crecimiento del salario real, vamos a tener un mayor movimiento de trabajadores hacia el Uruguay, migrantes. Eso es un desafío grande en la seguridad social. Razón por la cual estamos proponiendo en la parte esa del se sugiere un observatorio de migración. Pensamos que Uruguay tiene que poner ojo en eso, y las migraciones pueden ser una forma bastante buena de suplir nuestro déficit de futuro de personas en edad de trabajar. ¿No? Te agradezco la pregunta esa. Si bien va a un tema que lo tratamos digamos, tangencialmente en el informe, estamos sugiriendo la creación de ese observatorio. Y hace un par de semanas yo tuve la oportunidad de exponer, invitado por la Comisión del Futuro del Parlamento, y entre las líneas de trabajo que sugerí es la definición de una política migratoria del Uruguay. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo. Creo que te hemos estrujado a preguntas, tu conocimiento, tu experiencia. Yo personalmente quedé muy agradecido y muy iluminado en el día de hoy. Creo que ustedes también. Te agradecemos por tu presencia acá y te despedimos con un fuerte aplauso.